Hola a todos y sean muy bienvenidos a un nuevo webinar organizado por la Universidad Mayor. Hoy les vamos a presentar Chile y sus constituyentes, reflexiones tras una inesperada elección. ¿Y quién va a exponer hoy? Son dos grandes invitados. El primero es Francisca Skolnik, ella es cofundadora y editora del chatbot periodístico La Voz. Y también está con nosotros José Miguel Cabezas, analista político y académico del Centro de Investigación en Sociedad y Salud de la Universidad Mayor y del doctorado de Políticas Públicas de nuestra misma universidad. Les recuerdo que si tienen alguna duda, la pueden hacer al costado derecho de sus pantallas, en la sección de preguntas, y si nos escuchan a través de sus celulares, en la parte inferior donde está el signo de interrogación. Al terminar su presentación, nuestros invitados responderán a sus dudas y vamos a poder aclarar un poco más este escenario político que está un poco extraño, la verdad. Así que eso, sin nada más que decir, los dejo con José Miguel. Bueno, muchísimas gracias a todas y a todos por acompañarnos. Quisiera agradecer profundamente también la oportunidad y el espacio que nos da Francisca. Francisca es una destacada periodista nacional, fue miembro fundadora también de CIPER. Tiene una maestría en Colombia con un énfasis en desarrollo económico y político. Así que bienvenida, Francisca, muchas gracias por compartir con nosotros. Gracias por la invitación, José Miguel. La dinámica de hoy día es tener una conversación entre nosotros y también con quienes nos acompañan, un poco más aterrizada, un poco más política, no tan formal, no tan académica. Ya tuvimos una reunión mucho más electoralista, mucho más quizás con un componente más matemático, y la idea hoy día es hacer una bajada distinta de los resultados de las elecciones, ¿no? Partimos diciendo que es una reflexión de una elección inesperada. Inesperada fundamentalmente porque una de las grandes expectativas quizás, y con lo que hemos podido comparar el desempeño de la elección de hace 2 semanas atrás, es la participación electoral. Se tenía una alta expectativa de que la ciudadanía se abocara en forma masiva a esta elección. Sin embargo, la evidencia nos demostró que eso no fue necesariamente así. Yo traigo esta imagen a colación solamente para poner un poco en contexto que efectivamente el plebiscito de 2020 fue un periodo relativamente especial y anómalo que convocó proporcionalmente a más personas, pero que tampoco fue un escenario radicalmente tan distinto a los últimos 20 años, 10 años de nuestra democracia o con el sistema voluntario, ¿no? Por lo tanto, también quisiera matizar un poco y desdramatizar esa opinión, ¿no? Que comparar la participación con una máxima del 100%, que efectivamente solamente podría existir en el libro, pero no en la realidad. Y también proyectar hacia el futuro que la participación de las democracias desarrolladas y modernas está en torno a este porcentaje. Es mejor una mayor participación sin duda, pero tampoco podemos esperar algo que en Chile nunca había sucedido. No sé, Francisca, ¿qué opinas al respecto? Sí, yo creo que es importante comparar con los resultados de 2016, considerando que esta fue una mega elección, ¿no? Claro. En que se eligieron alcaldes, concejales, gobernadores por primera vez, además de los constituyentes. Y creo que la elección municipal del 2016 fue como un punto de inflexión desde que se estableció la voluntariedad del voto en cuanto a participación electoral. Sin duda, o sea, no habría por qué pensar que si hubieran sido solo municipales, en este caso, la participación hubiera sido más alta. Sí, en cambio, creo que la relevancia que le dio el país a la elección de convencionales implicó un aumento de participación que es relevante. Ahora, se abrió igual el debate respecto a si hay que establecer nuevamente la obligatoriedad del voto. Yo no sé si ese sea un proyecto que logre aprobarse o antes de las elecciones de fin de año, digamos, las presidenciales y parlamentarias, pero no hay que olvidar que la convención, al final de su periodo de redacción de la Constitución, establece un plebiscito de salida que contempla la obligatoriedad del voto. Y probablemente ese sea un dato que haya que mirar para analizar este comportamiento, digamos. Sí, ¿Qué pasa con el votante de hoy en ese escenario? exactamente, y un súper buen contrapunto, porque si bien en Chile tuvimos casi 20 años en la historia reciente, ¿no?, de voto obligatorio, esta obligatoriedad igual era relativamente como en el papel, ¿no? Dado que los mecanismos de control y sanción probablemente no eran tan efectivos, tan eficientes, o no tenían esta capacidad de evitar la sanción, ¿no?, que es lo que se busca con el diseño institucional. Y de hecho la reforma constitucional tampoco mejora eso, digamos. O sea, el plebiscito de Exacto. salida va a ser como a la antigua en términos de obligatoriedad del voto.
Entonces, Mira, sí, interesante. probablemente Sí. establezca un mayor compromiso de una parte de la ciudadanía, pero yo no sé si el resultado va a ser radicalmente distinto. Sí, yo en eso estoy en línea contigo, así quizás sería importante conocer lo que opinan, que nos acompañan en un ratito más. Yo nunca me esperaría, no sé, un 80, un 90% de participación. Yo creo que, como le dije al principio, son mucho como del libro, ¿no? Pero muy, muy alejado de la realidad. Em, un segundo elemento dentro de estos elementos nuevos o revolucionarios, sin duda, de la elección, tiene que ver primero con la paridad. Paridad tanto de entrada en el número de candidatos y candidatas, con una proporción de 40-60 máximo permitido por la ley, y también paridad en la salida, que incorporaba un nuevo mecanismo o elemento de modificación de un resultado de la voluntad popular, cosa que finalmente no fue necesario que sucediera de forma tan general. Yo quisiera poner sobre la mesa que ya teníamos una experiencia previa de esto, ¿no? En el año 2017, con el nuevo sistema electoral de elección de parlamentarios, sí existía un mecanismo que potenciaba la paridad respecto a la oferta de candidatos, pero no necesariamente en la salida. Y yo creo que un punto importante a contrastar de esta elección respecto a la de candidatos, que la gran revolución fue que las listas, organizadas tanto de partidos tradicionales como de independientes, buscaron muy buenas candidatas, y como va a ver un poquito más adelante, estas candidatas tuvieron un desempeño electoral muy bueno. Y algo muy distinto que ocurrió en la elección de diputados de 2017, que yo tiendo a pensar, o mi evaluación política es que los partidos cumplieron como con la ley de forma obligatoria, ¿no? Pero no necesariamente hicieron el trabajo de ir, pesquisar, identificar candidatas que tuvieran más allá de la voluntad, sino que también una proyección electoral muy buena, que fue lo que observamos ahora. Sí, yo creo, José, que bueno, tú eres un experto más en este tema y en cómo las normas pueden determinar también el comportamiento tanto de los candidatos, de los partidos, como de los votantes. Pero yo creo que en la forma en que se diseñó esta elección, tanto respecto a la cantidad de candidatos y candidatas, como el famoso mecanismo cebra, que establecía que cada una de las listas tenía que ir encabezada por una mujer, y lo que se generó en torno políticamente a la idea de que esta iba a ser la primera asamblea constituyente, por decirlo por el nombre clásico, Sí, digamos, yo también lo conozco así. elegida paritariamente. Esto generó ciertos comportamientos de quienes diseñaron las listas y también de los electores. El gráfico que estamos viendo ahora, que fue elaborado por Plataforma Contexto, muestra cómo esto se tradujo en los resultados de cada una de las listas. Bueno, aquí entre académicos no voy a decir que se puede determinar algún tipo de causalidad en la forma en que se diseñaron, pero creo que se puede sugerir que las listas diseñadas por los partidos tradicionales probablemente fueron mucho menos conscientes de la importancia que establecía tener buenas candidatas, digamos, un poco como dice José, que pasó el 2017, en que era una cosa más o menos a la fuerza, ya hay que buscar mujeres, y sabemos que el 2017 realmente no pensaron en las mejores candidatas. Bueno, aquí si se fijan, en el resultado de Unidad Constituyente, que es la ex Concertación más el PRO, obtuvo solamente un 16% de representantes mujeres. Chile Vamos un 43%. Si lo comparamos con Apruebo Dignidad, que obtuvo un 68% de mujeres, y la Lista del Pueblo, que tuvo un 67% de mujeres, podríamos concluir que dentro de las propias listas, las candidatas de las listas independientes o de izquierda o de partidos no tradicionales, digamos, tenían mejores candidatas dentro de sus propias listas. Y eso es bien significativo para el resultado, digamos, porque acuérdense que lo que pasó al final, que es con el mecanismo de salida de la paridad dentro de cada uno de los distritos, finalmente lo que pasó fue que la corrección favoreció a los hombres y no a las mujeres. Si es que no hubiera habido corrección final, tendríamos una convención mayoritariamente de mujeres. En este momento tenemos una en que hay un hombre más por el tema de que hay distritos pares e impares.
Y esto también yo creo que el antecedente muy, muy micro que hay respecto a este tipo de mecanismos lo tuvimos el año pasado con la elección de directiva del Colegio de Abogados, que también era paritaria, y también la corrección favoreció a los hombres. Y fueron listas en que había muy buenas candidatas abogadas en un mundo tradicionalmente muy masculino. Sí. Entonces yo creo que hay algo en la conformación de las listas, gatillado por lo que fue la campaña, o sea, por lo que se esperaba que fuera la campaña en realidad, y por las expectativas de este nuevo movimiento feminista que busca una mayor participación de la mujer en igualdad de condiciones que los hombres, y que en el fondo busca que se deje de ver el tema de las cuotas y de la paridad como una forma de ya favorezcamos a las mujeres. No, hay buenas candidatas, hay buenas profesionales y buenas políticas que pueden competir de igual a igual a los hombres. Yo creo que esta fue la mejor muestra, y cómo los partidos tradicionales de los dos grandes bloques, digamos, no lo vieron, no supieron verlo. Sí, súper buen punto. De hecho, esto de las buenas candidatas, yo creo que yo quisiera distinguir dos puntos, ¿no? Parte de lo que tú conversabas también. Lo primero es un reconocimiento a la red de politólogas que estuvieron desde hace meses yendo a las comisiones. Primero que todo, generaron y crearon un mecanismo de participación, como son, por ejemplo, lo que se le llamó la CER, la restricción de entrada y salida, que es algo completamente novedoso en el mundo. Y eso viene de la academia, pero sin duda también tiene un componente de organización político no tradicional. Entonces también debemos mucho de eso a la coordinación y el empuje que tuvieron ellas. Lo segundo es que la belleza de la democracia es que también nos permite echar por tierra todos nuestros prejuicios. Tal como dices tú, Fran, estamos contratando con lo que creíamos que iba a ser. Mi interpretación más política de esto es que una vez que el electorado tiene acceso a una oferta mayor de buenos candidatos, la estructura que nos imponía la ley electoral y en particular el binominal, esto de votar por el menos malo, afortunadamente se deja por detrás y los ciudadanos frente a la oportunidad de elegir abiertamente entre buenos candidatos y candidatas, efectivamente se manifestó esta voluntad que yo siento que estaba oculta o forzada por el sistema electoral, y también por un componente cultural patriarcal social, o sea, en Chile, perdón, y coincidió en que estas buenas candidatas también respondieron a un deseo popular de tener no solamente caras nuevas, porque eso lo podemos ver respecto a las listas nuevas, pero sino que también dar espacio, abrir puertas y ventanas y que las mujeres participaran de igual a igual. Porque otro fenómeno... Dime. No, un paréntesis, yo creo que sería interesante una encuesta respecto a la forma en que las personas decidieron su voto. Y esto no es científico, pero yo escuché muchas personas que antes de decidir por quién votar, sabían que iban a decidir quién era una mujer. O sea, ese era Claro. el primer requisito, Sí. digamos. Luego, entre las mujeres, ¿quién va a ser mi candidato? Y esto, por lo menos desde el punto de vista de las mujeres, yo creo que había algo presente de no querer que ser un poco favorecidas por secretaría. También Sí, claro. demostrar que podíamos obtener los votos, digamos. Claro, que era, de hecho, esto también puede contrastar con la realidad, porque una de las críticas para la paridad era que se estaba metiendo la mano en la urna. Ese se dijo así textual, ¿no? Sí. Y afortunadamente la voluntad popular indicó lo contrario. O sea, si es que no hubiesen metido la mano en la urna, el desempeño o la representación final hubiese favorecido mucho más a las mujeres. Entonces también, o a las candidatas mujeres electas, ¿no? Entonces yo también creo que eso nos deja en un muy buen pie. Yo creo que en términos políticos la gran discusión es que lo de la paridad debiese empezar a incorporarse dentro del sistema institucional. Yo dudo que se incorpore ahora la elección de parlamentarios, ojalá fuese así, y no solamente también el tema de la paridad, que fue lo gran revolucionario, sino que el segundo elemento que yo quisiera compartir de esto es la lista de independientes. A los independientes fueron sumamente eficientes, les fue sumamente bien. Tenemos nuevas caras, no partidos, no nuevas agrupaciones políticas, pero también, tal como lo dijiste tú, como producto del diseño institucional, es porque las leyes de generación o de inscripción de listas también se relajaron un poco respecto a las elecciones anteriores. Diciendo esto, la ley actual que permite la inscripción de independientes para la elección de diputados es la tradicional, que es mucho más restrictiva.
Entonces también nos presenta un desafío que ojalá no sea un quiebre entre el diseño institucional y la voluntad popular. Bueno, ahí también hay un proyecto, ¿no? O hay la presión de que el tema de las listas independientes sea incorporado al menos en la elección de diputados. Pero bueno, sabemos lo que pasa con los incumbentes cuando, Así es. cuando el diseño afecta sus posibilidades, que eso es real. O sea, la norma de partidos políticos, si es que esta elección se repitiera en la próxima elección de parlamentarios, tendríamos que los principales partidos tradicionales tendrían que disolverse. En unidad constituyente entiendo que el Partido Socialista sería el único que se salvaría. Que cumple con los mínimos. Porque no tendrían el 5% o creo que son 4 diputados en al menos 2 regiones. Algo así es la norma. Entonces, claro, sería un poco suicida, digamos, porque de aquí a diciembre no va a cambiar el panorama político radicalmente probablemente. Sí, y yo también me atrevería a decir que también en la interpretación política, la interpretación que van a hacer de esa ley es decir, no, pero respecto a la última elección de parlamentarios, no a esta elección extra, ¿no?, que tuvimos que hacer. Bueno, tenemos otra figura que va en línea con la discusión que estamos teniendo ahora. Y en esta figura, para que sea un poco más fácil de entenderlo, estamos mostrando varias cosas a la vez. Lo primero, en el eje vertical, no estamos mostrando el porcentaje de votación por candidatos y en el eje horizontal estamos dividiendo la votación no solamente entre candidatas, hombres y mujeres, sino que también entre electos y no electos. Y yo aquí la invitación que quisiera hacer es que comparáramos las cajitas rojas y estos puntitos de arriba, ¿no? ¿Por qué? Porque las cajitas rojas nos muestran el porcentaje de votación que tuvieron tanto candidatos y candidatas que fueron electas y que nos demuestra empíricamente la discusión que estábamos teniendo recién. A las candidatas les fue sumamente bien. Tenemos un par de outliers, ¿no?, estos puntitos que están alejados de las cajitas de los hombres, pero también tenemos una candidata que también se disparó de la media, independiente de las coaliciones políticas y otra interpretación que podamos tener, o del efecto del dinero en esta campaña, que vamos a discutir un poquito de eso más adelante. Pero en general no estábamos acostumbrados a esto. Cuando a las mujeres les iba bien, en general, en la elección de diputados, eran porque eran mujeres por lo general de partidos de derecha que eran al final del día la carta ganadora del partido. Y no que estaban en esta igualdad de condiciones o en este nivel de competencia mayor, que fue lo que finalmente observamos en esta última elección. Interesante. El puntito ahí arriba, el outlier es Marcela Cubillo. Sí, el de mujeres sí. Uh-huh. Y en los hombres, uno Logan. sí, claro, independiente ambos. Así que también esa parte, por eso, demuestra varias cosas, ¿no? Que la independencia tuvo un efecto bastante potente, pero repito, ¿no?, estas dos cajitas rojas y particularmente la línea gruesa al medio nos demuestra que competieron en buena lid y que emparejando la cancha, dando más oportunidades, el desempeño de las buenas candidatas en política, al menos en esta elección tenemos como evidencia, puede ser tanto o mejor como la de los candidatos hombres. Y mi interpretación política de eso, perdón Francisca, te doy la palabra al tiro, es que eso no habíamos podido verlo, uno, por el temor de los partidos tradicionales en general, y dos, también por el diseño institucional, por el sistema electoral. Perdón, Fran, dale. No, otra cosa que muestra esto es una discusión que también ha habido en los últimos días en la agenda pública que tiene que ver con candidatos que salen electos con muy pocos votos, ¿no? Lo vemos ahí en el porcentaje de votos que tienen algunos candidatos. Pero yo diría que eso es propio del sistema de listas, ¿no? O sea, pensar sí, claro. en que vas a tener candidatos que van a salir con el, no sé, 40% de los votos en sus distritos, es algo muy excepcional de los, entre comillas, rostros, los outliers quizás que vemos acá, pero yo creo que no creo que esté seriamente en duda que para este tipo de elecciones, al final de los sistemas que hemos conocido en la práctica en Chile, que bueno, tampoco son muchos desde el regreso a la democracia, básicamente son dos, un sistema como el DONT vaya a ser reemplazado para este tipo de elecciones, ¿no? No, de hecho, a ver, yéndome un poco a la parte latera de nuevo, ¿no? El sistema electoral modifica la voluntad popular para transformar mayorías políticas. Lo que pasa es que yo creo que culturalmente teníamos el error de que asumíamos que el binominal se llamaba binominal
porque se elegían 2 candidatos, y que no es así. El binominal se llamaba binominal porque los candidatos se inscribían en listas de máximo 2 candidatos, y ahí estaba el binomio. Y la competencia, por tanto, era primero interna y luego externa. Entonces, eso acompañado de una paupérrima educación cívica, política, electoral, institucional, en que los mismos de siempre gobernaron, en que el que tiene mantiene, ¿no? La tasa o el efecto de la incumbencia era sumamente alto, jugaba en contra como a demonizar, por así decirlo, el sistema electoral. Pero el sistema electoral ha sido el mismo. Lo único que cambió fue la magnitud del distrito, el número de asientos en competencia. Y el segundo elemento que también creo que es importante socializarlo mejor, y que también puede parecer un poco contradictorio, es que en Chile los candidatos se inscriben por listas, el ciudadano vota por una persona y no por la lista, y el asiento se asigna nuevamente por lista. Yo creo que esa conexión lo estudiamos nosotros en la academia, ¿no? Escribimos papers de eso, pero que para el resto de la ciudadanía eso es una incógnita tremenda. Y yo creo que también en el binominal se abusó mucho de ese desconocimiento. Ahí quizás tenemos la oportunidad de socializar mejor. Y este es un sistema complejo. Nosotros en la BOT en los últimos meses trabajamos casi exclusivamente en temas que tenían que ver con la elección, y en algo en que insistimos mucho fue en explicar cómo funcionaba el sistema, porque es complejo, digamos. Pese a que es el sistema que desde el año 90 se aplicaba en las elecciones de concejales. Aunque en realidad al principio teníamos un doble DONT, ¿no? Ese sí que era complejo. O en la elección de parlamentarios también. Entonces, pero igual la gente no entendía bien cómo funcionaba, y ahí hay que hacer harto trabajo, yo creo que, de entender que se vota por un candidato, pero se está favoreciendo una lista, digamos. Y eso es bien interesante respecto a la independiente, porque cuando hay unidad programática, uno entiende que si es que uno vota por una lista, un candidato vota por un programa, y que, bueno, saldrá otro candidato de la lista que represente ese programa. En el caso de listas como la lista del pueblo, por ejemplo, o las otras listas de independientes, eso no era así, digamos. Si vemos como la agenda de cada uno de esos candidatos, puede haber cosas comunes, pero había agendas bien locales y bien de temáticas muy específicas, digamos. Había activistas de muchas áreas. Y por lo tanto, ahí sí que era más como un poco riesgoso para los electores votar por una lista en que quizás el candidato que fuera electo tenía una agenda completamente distinta al candidato por el que yo voté. Sí, súper buen punto, y de hecho otro como elemento para demostrar eso es que en el caso de la lista del pueblo se inscribió de forma distinta en muchos distritos, con otra etiqueta, precisamente porque buscaba esta orientación, esta identificación más local, ¿no? Más identitaria local. Y el desafío es que formar coaliciones, formar mayorías. Al final del día, la gran pregunta respecto a los independientes, a la lista del pueblo en particular, es si van a ser capaces o no de articularse como partido político. Y qué es la contradicción, ¿no? O podría plantear la contradicción, que es un elemento innovador, que hasta ahora ha jugado fuera de las reglas tradicionales. Al entrar a las reglas del juego, o las reglas tradicionales, perdón, ¿va a tener la misma valoración desde su electorado o no? Un montón de dudas e incógnitas que nos presentan para el futuro inmediato, o sea, pero también para el futuro inmediato de la Asamblea, ¿no? ¿Cómo se van a organizar para votar el reglamento, por ejemplo? ¿Van a actuar en bloque? ¿No van a actuar en bloque? Tenemos un montón de incógnitas, ¿no? Respecto a la Asamblea en particular y al comportamiento de bloque de estas listas nuevas, que bueno, el tiempo nos dirá cómo funcionan. Sí, yo creo que ahí, no sé si estoy saltando de temas, pero yo creo que la conformación del reglamento nos va a dar la primera señal de cuál va a ser la dinámica interna de esta convención. Lo que establece la reforma constitucional es que en su primera sesión, que debiera ser la primera semana de julio probablemente, la convención tiene que elegir un presidente o presidenta y vicepresidente o vicepresidenta. Y después de eso tiene que diseñar sus propias reglas para funcionar. Volviendo al tema de los mecanismos, digamos, sí, esas reglas van a definir cómo va a ser la Constitución finalmente, porque es una hoja en blanco partiendo desde ahí.
No Claro. sabemos cuál va a ser los quórum internos que se van a requerir para cada uno de los temas, ni cómo se van a organizar en comisiones, y eso en términos reglamentarios, pero como dices tú, José, tampoco sabemos en la práctica cómo van a actuar estos bloques que fueron unidos por listas, pero que no tienen necesariamente una unidad programática. Sí, bueno, tampoco está normado el tiempo en el cual tienen que hacer el reglamento. Sabemos que los constituyentes tienen 9 meses con una extensión o sea, con una extensión de 3, única de 3, pero no está regulado el tiempo de reglamento. Se van a tomar 3 días, se van a demorar 2 meses. Sí, pues ahí es bien Eh, interesante el trabajo que hizo el PNUD, que nosotros en la historia de esta semana, que pueden leer en www.labot.cl y conversar con la bot, y les va a contar la historia de cómo han sido los reglamentos, cómo se han construido en las últimas convenciones, asambleas constituyentes en distintos países. Y en el caso extremo, que es Bolivia, se tardaron 7 meses en acordar un reglamento. O sea, eso es todo el tiempo casi que tiene la convención. Entonces hay un tema como de economía procesal en que va a ser necesario que se pongan de acuerdo. sí, sí. Bueno, esperemos que pasen los días y veamos con qué nos encontramos. Bueno, otro de los elementos que hayamos conversado para poner en la mesa es sin duda el rol del dinero en la performance electoral, ¿no? En general, ¿qué es lo que sabemos? Sabemos varias cosas. Primero que el efecto, de nuevo, del ser titular, de ser conocido, tiene una gran incidencia en ser reelecto. Algo que pensamos que iba a favorecer, por ejemplo, a todos los parlamentarios que dejaron de ser parlamentarios para presentarse como constituyente, y no resultó de esa forma, ¿no? Otro elemento que también es súper potente y poderoso es el dinero en la política, el dinero invertido en las campañas, y por eso también afortunadamente en Chile eso se ha ido regulando cada vez más. No estamos en el escenario ideal, pero la regulación de hoy es mucho mejor a la no regulación de 20 años atrás o la escasa regulación que teníamos antes. Y en estas figuras, que de nuevo que son de contexto factual, observamos, ay, me equivoqué, perdón, la recaudación de fondos por partidos repartidos o asignados, perdón, entre candidatos y candidatas. Y nuevamente empezamos a observar que la proporción entre candidatos y candidatas respecto al apoyo económico que dan las instituciones es sumamente desigual. Sí, esto lo que estamos viendo ahora son los partidos. Y aquí favoreció muy mayoritariamente a los hombres, en prácticamente todos los casos, digamos. En los partidos, en los dos grandes bloques, que formados por Chile y la lista del apruebo, superó el 60%. Y eso, bueno, como vimos en la lámina anterior, también fue así en el resultado, digamos. Nosotros hicimos en la penúltima rendición de recaudación del CERVEL, hicimos incluso el desglose por región en la bot, viendo si es que quizás esto era más común en Santiago, donde hay más distritos, digamos, que en regiones, y la verdad que esto fue así en todas las regiones, salvo en Aysén, en que fue un poquito más las mujeres. Entonces, claro, no solamente está en el diseño de cómo se construyen las listas, sino en la forma en que se hacen los aportes. Sí, porque también, o sea, una forma de interpretar también la asignación de dinero por partido es cuantificar la apuesta que están haciendo por cada candidato, es decir, la confianza que están poniendo en cada candidato también. Y eso no solamente tiene un efecto empírico, no sé, en que puedes comprar mayor propaganda electoral, que tienen mayor acceso a material, pero también yo siento que tiene un efecto como simbólico o político, ¿no? Que era la cuestión tradicional. Sé que me están poniendo porque no tenían a quien más poder o que están poniendo nada más que candidata para cumplir con la norma, obligados. También da una señal en esa línea, ¿no? Y observamos que los partidos tradicionales tendieron a comportarse, o al menos mi interpretación es que los partidos tradicionales tendieron a comportarse de esa forma también. Sí, cuando uno desglosa por candidato, en el top 10 de los candidatos que recibieron más aportes, tanto donaciones individuales, digamos, como incluyendo los aportes de los partidos y los préstamos que solicitaban, de los 10 candidatos que recibieron más aportes, 7 eran hombres. Claro, claro, claro. Bueno, y también tenemos estos distritos anómalos, ¿no?
con candidatos o candidatas anómalos que se disparaban de la media, pero bueno, no fueron la norma, no me voy a detener mucho en eso. Ahora observamos la proporción, perdón, para las candidaturas independientes y observamos un escenario bastante distinto. En general fue mucho más paritario. Bueno, también yo creo que esto dice haberlo dicho al principio. La paridad, de nuevo, es una máxima, pero nunca entendido como un 50-50, porque además por el número de candidatos electos tampoco podía ser. La paridad siempre se entendió desde el diseño de una proporción 60-40. Y no deja llamar la atención que aquí en el caso de los candidatos independientes, el total se aproxima mucho más de ese 60-40. Sí. Bueno, lo que se dispara más es el anticipo fiscal, que muy probablemente, perdón, la forma en que el anticipo fiscal es según el número de votaciones de listas en las elecciones anteriores, según partidos tradicionales o listas tradicionales, y tradicionalmente, como presentaban muchos o más hombres o candidatos hombres más fuertes, el anticipo fiscal también respondía a esa lógica, ¿no? Sí, seguro. Ahora, Son las elecciones de 2017 de diputados en exactamente. que es, es un resultado muy masculino, digamos. No recuerdo Sí, de exactamente hecho, cuánto fue, pero no sé, 70-30, por ahí, algo así, creo. mira, la norma era que tenían que incorporar al menos 40, de nuevo, no era a favor de hombre o mujer, sino que 40-60 los candidatos, pero la elección fue electo un 20%, o sea, en los electos un 20% fue candidatas, perdón, mujeres electas. O sea, Por lo 120. tanto, replica exactamente la lógica anterior. Bueno, de a poquito vamos cambiando el margen de lo posible. Y bueno, algo que no me ha hablado hasta ahora son los escaños reservados, que de nuevo es un elemento sumamente para nosotros innovador y revolucionario como Chile. En países como Bolivia, que constitucionalmente es un Estado plurinacional, existen también los escaños reservados, en América Latina también existen. No es algo tan alejado de la realidad de la región, pero sí lo es para nosotros, tanto institucional como culturalmente. También observamos que la repartición entre hombres y mujeres fue bastante inequitativa. Sí, seguro. Y aquí también hubo ajustes a favor de los hombres, digamos. Las mujeres tuvieron mejor desempeño en votación. Sí, y de hecho hay una pugna, Sí, eh, reglamentaria respecto a si sí, había que hacer el ajuste. cómo se, y cómo se interpretaba o no, sí, exactamente, no, no fue falto de polémica esta elección en particular, bueno, en un escaño, Había que al mucho menos, temor, además, respecto y yo creo que todavía hay bastante incertidumbre respecto del rol que van a tener estos convencionales. Son una proporción importante en el sentido de que sí, al formar mayorías, sus votos pueden ser muy, muy relevantes y inclinar la balanza hacia uno y otro lado. Pero la alineación con partidos para los externos no es tan clara. claro, No sí, hay pues mucho sí, estudio respecto de cómo se votaron. Yo creo que aquí hay todo un campo nuevo de análisis electoral que va a ser bien interesante. de hecho, no es una cita mía, lo escuché en televisión la noche de las elecciones, no recuerdo si fue de quién exactamente, pero que ah, con- se sabía de 3 candidatos que fueron electos al pueblo originario y que sí eran como adherentes oficiales o abiertos al oficialismo, al gobierno, una cosa así. Pero también creo yo que la gran incógnita o problema político de esto es que de nuevo queremos encasillarlos en una estructura y una etiqueta que cada vez se está alejando más de la ciudadanía, ¿no? Esto de izquierda y derecha, bueno, gobierno oposición es más fácil. Pero hoy día el partido más grande es el ninguno. El elector más grande es en términos de número, el elector que se quedó en la casa, que no salió a votar. Por lo tanto, como sociedad, como sistema político, se nos están presentando un montón de desafíos que no los vamos a resolver con la asamblea en particular, pero que la constitución podría empezar a dar luces en dar soluciones a medio y largo plazo. Ver la constitución que vamos a tener por los próximos 50 años alrededor, ¿no? O sea, de partida yo creo que podemos casi que asumir que esta va a ser una constitución que va a dar por fin reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas, que esa es una demanda que viene desde el año 90 y que hasta ahora no se Sí, ha plasmado en nada, digamos. El conflicto que tenemos en lo que se llama ahora la macrozona sur, pero que es el claro. conflicto mapuche chileno, por decirlo de alguna forma, es de los más importantes que tenemos en este momento y los más difíciles de resolver.
Sí, hemos tirado a la tierra debajo de la alfombra, escondido esto. El artículo 169 está firmado pero no ratificado, no se ha materializado en política, o sea, eh, esta hoja en blanco en la Constitución, una de las cosas por las cuales no va a ser hoja en blanco y que hay que hacerse responsable de los acuerdos internacionales, y sin duda que en línea con esto del artículo 169 va, o sea, tiene que responder a eso. Estoy de acuerdo contigo, yo creo que sería dispararse en los pies que, al igual como lo hemos hecho hasta ahora, institucionalmente no dieran respuesta a eso. Eh, bueno, en línea a lo que te conversamos recién, esto sí va a 60-40, pero por el diseño institucional de la ley, en el agregado, en el total. Aquí yo no veo mayor sorpresa. Pero en las donaciones era igual. Yo vi los números desagregados por donaciones de particulares y era más o menos 60-40 de todas modos. Mira, nos deja llamar la atención bueno, que el diseño institucional siga modificando nuestras preferencias. Bueno, perdón, continuando con la tabla que teníamos con Francisca para discutir, sin duda que, dado el contexto de la pandemia, de la penetración y el alcance de la tecnología de la información y las restricciones de movilidad, etcétera, etcétera, la campaña electoral también fue un elemento completamente distinto a lo que estamos acostumbrados tradicionalmente. ¿Por qué? Porque el puerta a puerta, el volanteo, la feria, no solamente ha sido modificado en las últimas 2 o 3 elecciones por la ley de campañas electorales, sino que también porque la pandemia generó otro tipo de restricciones. Había una utilización particular a los candidatos que podían andar, no recuerdo si con 1 o 2 acompañantes, el candidato en particular, pero eso es súper distinto a la caravana, a la campaña política tradicional. ¿Y eso por qué fue reemplazado? Por lo que hoy día llamamos como redes sociales, ¿no? Y yo creo que ahí también mi explicación alternativa es que los partidos tradicionales probablemente fueron menos exitosos en este procedimiento. Los candidatos más jóvenes dentro de estas listas nuevas fueron mucho más eficientes quizás en este proceso. Y tenemos el ejemplo de la región metropolitana, que yo creo que condensa este choque entre viejo y nuevo, tanto en términos políticos, que se también como en términos etarios, también manifiesta otra pugna, ¿no? La paridad, hombre-mujer, etcétera, etcétera. Y vemos aquí cómo se comportaron de forma súper distinta las redes sociales y el número de noticias tradicionales. Sí, aquí yo creo que hay varias cosas, que se muestran varios cambios en lo que son las elecciones. Estamos viendo gobernadores porque el análisis no está hecho para convencionales, este análisis lo hizo Conecta Me Research. Y vemos que Orrego fue el candidato que tuvo lejos mayor presencia en los medios de comunicación. En cambio Karina Oliva tuvo casi la mitad, y sin embargo tuvo una mucha mayor presencia en redes sociales. Esto es Facebook e Instagram. Que fueron los 2 candidatos que pasaron a segunda vuelta en la elección. Yo ayer saqué el gasto de cada uno de ellos en estas mismas redes sociales, ¿ya? Tengo en realidad todo mayo, que es como el último tramo de la campaña. Y aquí nos habla también de un cambio en la forma en que se utilizan las redes sociales. Es bien impresionante. Miren, Orrego en mayo gastó 30 millones en Facebook, Instagram, en publicidad, ¿ya? Y Karina Oliva, que casi triplicó sus apariciones, sus interacciones en las mismas redes, gastó un 10%, 3,5 millones, ¿ya? Ahí hay un análisis bien interesante de Enzo Bagliati en una columna del Clinic, en que habla que estos son candidatos, y con esto se refiere a los independientes y a los jóvenes de nuevas fuerzas, digamos, en que plantean sus candidaturas en términos virales, digamos. Todos sus mensajes están diseñados para ser virales. Entonces, hacen una mucho menor inversión en campaña en redes, y sin embargo obtienen muchísimos mayores resultados que los desembolsos que hicieron los otros partidos. Ahí yo creo que es bien sintomático el gasto que hizo Renovación Nacional, que es el que más gastó, al menos en mayo, o sea, el tramo final de las elecciones, incluyendo todas las elecciones. Renovación Nacional gastó 55 millones en redes sociales y su desempeño fue bastante modesto. Porque confían en una forma tradicional de hacer campaña por redes, digamos, ¿ya? Pagar por un aviso y confiar en que la gente le va a llegar.
versus el diseño comunicacional de estos jóvenes millennials nativos digitales, por decirlo de alguna forma, que saben cómo hacer que la gente interactúe con sus mensajes, que respondan, porque estas interacciones implican likes, compartir, comentarios, todo, digamos, y no hay y aquí no hay una diferenciación de lo que es positivo y lo que es negativo. Pero Karina Oliva fue la sorpresa de la elección de gobernadores y hasta ahora están peleando codo a codo con Orrego en la segunda vuelta. Y lo otro que yo creo que es importante aquí es el rol de los medios tradicionales. ¿Ya? Y aquí hay un tema disciplinar mío que yo creo que es importante en términos de la cabida que dan los medios tradicionales a las nuevas voces. Si bien yo siento que hubo un esfuerzo mayor que en otras ocasiones por mostrar quiénes eran los candidatos y todo, antes eran en total en todas las listas 15.000 candidatos, era inabarcable. Entonces lo más fácil era los rostros conocidos y los rostros de la elite, que es donde está el foco en general de los medios tradicionales. Ahí hay una columna bastante interesante de Claudio Fuentes en CIPER que analizó los invitados a los programas de conversación. Y la conclusión fue que si bien por primera vez se esforzaron en que fueran paneles paritarios, había algunos partidos o listas que estaban muy sobrerepresentados, como Evópoli, y también geográficamente había distritos, como el distrito 10 o el distrito 11, claro, cuyos candidatos aparecían muchísimo más. O sea, ¿para qué hablar de los candidatos indígenas? Aparte de un par que son más conocidos, los otros prácticamente no eran invitados a los paneles de televisión. Y eso, que antiguamente era una gran desventaja para los independientes y para los candidatos que aparecían como nuevos, digamos, y que en el fondo se tendía como a reproducir nuevamente a los incumbentes, tenían una ventaja muchísimo mayor. La erupción o la capacidad de estos candidatos jóvenes y de las listas independientes de hacerse escuchar su mensaje vía redes, probablemente fue una vía que les permitió dar la sorpresa que todos vimos en la elección. Digamos. No lo estábamos viendo en los medios tradicionales, pero estaban en las redes. Claro, y no solo eso, dentro de las redes, que también hay una brecha no generacional, pero sí como de ingreso, tampoco fue como en Twitter, que es como la que observamos más frecuentemente, que de nuevo es una burbuja dentro de la realidad nacional, ¿no? Pero también es algo sumamente novedoso. Mira, me voy a detener, es súper interesante lo que dijiste de Renovación Nacional, desconocía lo de los montos, pero efectivamente, particularmente la campaña digital por redes sociales de Renovación Nacional, hace 3 elecciones atrás les fue sumamente exitosa. Y fueron uno de los primeros que oficial y formalmente armaron equipo, pusieron plata, hicieron inversión en serio en ese sentido. Pero tu interpretación de esto, que lo están haciendo de la misma forma que 3 elecciones atrás tuvo una performance contraria, no tengo ninguna evidencia, pero me hace mucho sentido, porque en algún momento también conocí el mecanismo interno, quiénes están participando, etcétera. Entonces, bueno, perdón, condice con lo que conocí anteriormente. Francisca, bueno, esto es lo básico que teníamos preparado nosotros. Quisiera saber si es que de quienes nos acompañen algún comentario, alguna pregunta. Sí, tenemos un comentario de Joaquín Núñez, que bueno, lo comentó antes, dice, de todas maneras Cubillos gana como independiente, peor amparada y respaldada por partidos desde afuera. No sé si este es un caso de ganador de independiente, dice entre comillas. No, porque de hecho no está en la lista independiente. A ver, perdón, Fran, vi que también replicaste, pero hay que distinguir algo, o sea, es súper distinto ir de independiente dentro de una lista tradicional que ir de independiente, de hecho yo lo llamo independiente, porque tal como discutimos al principio, los candidatos se inscriben en listas, los ciudadanos votamos por individuos, pero el escaño se asigna por lista. Por lo tanto, el independiente dentro de lista tradicional no es un independiente, de hecho, cuando contamos la performance por partido, por coalición, el independiente dentro de lista va asignado al partido que iba como independiente o coalición. Fran, también te dije... No, yo creo que en esta elección no hay que mirar a los outliers, no prestarles tanta atención. Es inevitable que aquellos candidatos que son, entre comillas, rostros, por una u otra forma, digamos. Cubillos era la candidata emblema de Vamos por Chile, y está también Logan, que yo
confieso que yo no lo conocía hasta ahora, pero entiendo que aparece en matinales como panelista. ¿Y cómo se llama el otro que es panelista en matinales, el abogado que sacó la primera mayoría? Por el distrito 8. Sí, Sting, no, ¿cómo se Daniel Stingo. Daniel Stingo, Stingo. Stingo. Yo creo que son más bien excepciones. Yo creo que hay que fijarse más en la regla, digamos. En el caso de Cubillos, por ejemplo, si la tomáramos como regla, ella fue la que tuvo, la candidata mujer que tuvo mayores aportes, la campaña más cara, la que más apareció en televisión probablemente. Pero es una excepción a la regla. Lo que estamos viendo más bien es que el dinero disminuye su valor y por lo tanto deja de ser una barrera de entrada para los nuevos competidores. Yo creo que eso es muy sano para la democracia. Sí. El que un ciudadano común pueda ser candidato y obtener representación en un órgano tan importante como este es un valor que yo no sé si se está destacando lo suficiente. Cuando vemos el perfil de los convencionales, se ha dicho harto, ya casi como un lugar común, pero yo creo que es sumamente relevante, que es que esta convención se parece mucho más al país, ¿ya? Y probablemente en una sociedad muy segregada educacionalmente, el mayor síntoma de aquello es cuando se mira el origen de los colegios en que estudiaron los convencionales que fueron electos. La tercera creo que fue la que hizo sacó el número, usted no lo tengo aquí bien a mano, pero era casi un tercio, pensando en colegios particulares pagados, colegios municipales y colegios públicos, cuando pensemos en un gabinete ministerial de este gobierno, que casi todos vienen de los colegios de la élite. Aquí tengo el número, miren, 49 vienen de liceos públicos, 40 de subvencionados y 43 de particulares, en que no están los colegios de la élite, que son los que llenan los cupos en el gobierno y una gran parte también de los parlamentarios. Digamos, los parlamentarios cada vez vienen menos de colegios públicos. Por lo tanto, yo creo que uno podría hacer un paralelo en la medida en que disminuyen las barreras de entrada a la política y que tenemos mecanismos institucionales que aseguran una competencia más igualitaria, digamos, entre género y entre personas en general, tenemos un componente más diverso. Y aquí la gran interrogante es si esto se va a traducir después en cambios en las formas de representación en los poderes establecidos, digamos, en el Congreso, en los cargos de elección popular. Claro, de hecho, bueno, es la prueba de fuego, o sea, yo creo que es una bendición y probablemente también como una maldición, ¿no? Que afortunadamente tienen la oportunidad de demostrarlo precisamente en el desempeño de la misma constituyente. Y en diseñar Mientras, quizás mecanismos. por supuesto, tienen la capacidad de partir de cero, pero en la medida que la ciudadanía perciba que no están jugando dentro de las reglas del juego, o que se están llevando la pelota para la casa, están escondiendo la pelota, o que están actuando con egoísmo, yo creo que todo eso va a jugar en contra. Yo tengo la esperanza de que esta oportunidad sea un hito fundacional, ¿no? Y que efectivamente de aquí en adelante nuestros representantes políticos electos democráticamente sean mucho más similares al resto de la ciudadanía como lo estamos viendo hoy día. Por Pero de ejemplo, nuevo, se me ocurre en el tema de la paridad, por ejemplo, no está claro cómo va a ser la constitución, ya hay constituciones como muy amplias, que abarcan muchos temas y se meten muy en detalle, hay constituciones más restrictivas que establecen como grandes temas, digamos. Pero eventualmente uno podría definir constitucionalmente que todos los, a lo mejor un abogado me va a matar, pero que todos los cargos de elección popular sean elegidos paritariamente, digamos. Eso podría ser algo establecido por la Constitución a partir de un año más, 2 años más. sí, sería hermoso, pero discúlpenme la expresión. ¿Hay algo más? Sí. Si no, si tenemos más preguntas. Francisca Perfecto, Moraga dale. dice, ¿qué opinan de los métodos utilizados, por ejemplo, en la tercera, como el match constituyente y otras aplicaciones que se usaron para tratar de adivinar con quién asociarse? Ahí. A mí me parecen, miren, no estoy seguro si todas las aplicaciones que se diseñaron estaban diseñados de la mejor forma posible, digamos, ¿ya? Y ahí
por lo menos cuando jugué con ellos, me parecieron curiosas algunas de las decisiones que se tomaron. Pero yo creo que es muy útil que existan, o sea, cuando tienes una cantidad de candidatos como las que tuvimos, tienes que buscar formas de que los electores busquen similitudes en aquellos temas que les interesan. Yo creo que en ese sentido esas aplicaciones son muy útiles. Y ahora, a posteriori, ha sido muy útil también, ya que tenemos muchos candidatos que vienen de mundos que han participado antes en política de manera amplia, por lo tanto, todos queremos saber exactamente qué piensan de qué cosa, nos han servido para que se pueda analizar sus preferencias. Ahí hay varios artículos, hay uno en La Tercera, hay uno recientemente esta semana de Claudio Fuentes en CIPER, y había otro más. De Fábrica en CIPER, un par de semanas atrás también. Y analizan las respuestas que dieron los convencionales cuando se llenaron en el fondo las casillas para estas aplicaciones. Y ahí lo que es muy interesante es que no es tan radical quizás como la gente que tiene miedo al resultado de esta convención. Yo creo que si uno mira las opciones que marcaron los candidatos cuando participaron en esas aplicaciones o cuando se procesaron sus programas, yo entiendo que fueron de las dos formas fueron hechas, hay grandes temas que se habla como el cupo, por ejemplo, cuando se habla de la autonomía del Banco Central. La gran mayoría de los convencionales está a favor de mantener la autonomía del Banco Central, digamos. Cuando se habla de temas que son transversales, como mejorar el acceso al agua o establecer algún derecho constitucional en ese sentido, el cuidado del medio ambiente, etcétera, en que vemos bien claras cuáles son las preferencias de los convencionales electos a partir de sus respuestas y de sus programas procesados por estas aplicaciones. Así que yo creo que ha sido bien útil y hay que mirarlo más, digamos. Yo creo que hay como un temor, el cuco, de que el país se va a venir abajo y vamos a tener una convención estalinista. Yo creo que no es así y hay muchos más acuerdos de los que se cree en grandes temas, lo cual podría facilitar un poco el trabajo. Yo a ver, estoy de acuerdo con todo lo que destacó Francisca, sin embargo, yo soy un poquito mal pensado. A mí me asusta mucho aquella aplicación que pedía el root, por ejemplo. Porque no tenían por qué pedirte. Yo asumo que el supuesto que te pidiera el root era para saber dónde estaba inscrito. Bastaba con que te pidieran la comuna. Toda aquella aplicación que queda instalada en este aparatito somos completamente identificables y trazables. Por lo tanto, mi punto de atención es respecto a la privacidad de la información. Porque mi instinto maquiavélico me hace pensar que dejamos demasiada información para generar muy buenas campañas súper eficientes a un costo de nada, de ser, bueno, del elector, ¿no? Por lo tanto, en la medida que se vaya regulando y protegiendo mucho más la información de los usuarios, yo soy súper amigo de estas aplicaciones. Frente a la ignorancia. Estamos en el Far West de los datos personales, eso es cierto. Exactamente. A mí me llegaron correos de campaña electorales a mi correo institucional, que no uso para nada más que para el trabajo. No está en ningún blog, cosas así. Eso es un gran desafío para el futuro también, lo de los datos personales, ¿no? Por lo tanto, respecto a las aplicaciones, comparto en que la función y utilidad de acercar ideas y romper mitos, sin duda, pero yo también pondría atención en el respaldo de los datos privados y cómo van a ser utilizados, ¿no? No sé nada respecto a las aplicaciones actuales, pero que la tercera pidiera root me hizo que no participara de ella. Perfecto. Vamos con la siguiente pregunta y es de Marcelo Gómez. Dice, ¿creen que en futuras elecciones irá perdiendo importancia la campaña en terreno y la clave será lo digital? Yo tiendo a pensar que sí, pero dudo que la campaña en terreno, que el cara a cara, el volanteo desaparezca. Porque dentro de la variedad de electores hay electores que eso les sirve mucho más que lo otro. Y no es tanto, lo primero es la brecha generacional vinculada a la brecha digital. Pero además que la política sigue siendo una cuestión emocional, ¿no? El convencer, el convocar. Yo creo que hay algo que el cara a cara no va a poder ser reemplazado en un 100%. Sí, yo creo que las campañas digitales están más compitiendo con los medios tradicionales que con el cara a cara. En esta campaña hubo harto puerta a puerta, como dice José, con muchas limitaciones. Ahora, yo no sé si es que tal como está la situación política ahora, cuántos candidatos habrían sido capaces de convocar a una pequeña concentración.
¿ya? Yo creo que también hay cambios en los comportamientos de los electores en ese sentido. La politización es distinta, digamos. La gente está más interesada en temas que en caras. Yo no sé cuánta gente se levanta un domingo en la mañana para ir al Parque O'Higgins. Bueno, lo vamos a ver este fin de semana o en la segunda vuelta, cuando hay partido Chile-Argentina. No hay nadie, no hay nadie. Bueno, perdón, esa era mi opinión. No, todo bien. Mira, vamos a intentar hacer algo un poco creativo. Felipe Ugalde levantó la mano. Voy a ver si Felipe quiere activar su micrófono. Ahí, Que se la juegue, Felipe, que se la juegue. a ver. Hola, Ahí, hola. No, Felipe. sí, aquí estoy. ¿Se escucha, no es cierto? Perfecto. Sí, se escucha. Buenísimo. Sí, no, en primer lugar, bueno, felicitar a Francisca y José Miguel. Excelente presentación, superó toda expectativa que yo tenía y me llevo mucha información valiosa. Y lo segundo, bueno, tengo como 100 preguntas, pero tengo una que me inquieta mucho cuando converso con otras personas y que cuesta mucho como visualizarlo, que tiene que ver con lo que hablaban ustedes de las derechas y las izquierdas quedando obsoletas como en el mecanismo para clasificarse. O sea, ya hablar de que esto es izquierda, esto es derecha, es demasiado simplista y está quedando fuera de moda en el fondo. Entonces, ¿cómo ven ustedes esta nueva configuración? ¿Cómo se va a venir ahora esta forma de clasificar o de entender la política como en estas nuevas generaciones? Esa sería mi pregunta. José es el experto, yo voy a hacer un comentario respecto a los temas de la convención. Yo creo que todavía se puede hacer un rayado de cancha en términos de derechas e izquierdas, en temas que no son necesariamente políticos, ¿ya? Y que van a ser muy importantes en esta convención. Estoy pensando en el medio ambiente, estoy pensando en el agua, etc. Cuando lleguemos al área chica de esos temas, va a haber inevitablemente una tensión entre la protección de bienes públicos versus la protección de la iniciativa privada. Esa división yo creo que va a seguir siendo una división izquierda-derecha, digamos. Hay ciertos temas en que la derecha tiene una agenda y la izquierda tiene otra, y ahí va a estar al medio la vieja concertación, que se sigue calificando de centro-izquierda, pero probablemente en algunos de estos temas se va a alinear con la derecha. Las dos almas. Claro, las dos almas y también la tensión siempre entre crecimiento y desarrollo versus otros bienes, incluyendo la distribución del ingreso, la protección del medio ambiente, etc. O sea, quizás ya no es tan claro como antes, y en eso tienes razón, pero en el área chica, igual esa línea divisoria existe. Quizás ya no vamos a hablar tanto de los que votaron sí, los que votaron no, pero hay líneas ideológicas que siguen siendo muy marcadas. Sí, yo estoy de acuerdo con la Fanny. De hecho, esa línea ideológica que nosotros de la disciplina llamamos clivaje, sigue participando, ojo, entre quienes votamos. Y porque, insisto, ese es el otro desafío. El partido más grande es el ninguno. El elector más grande es el que se quedó en la casa. Y en la medida que el sistema político vaya abriendo puertas y ventanas y vaya incorporando este nuevo sujeto, la dinámica va a cambiar completamente. En este sentido, tanto la tradicional concertación como la alianza tienen más de 30 años en el cuerpo de saber hacer política, saber negociar. Esa ventaja sin duda les va a servir en un principio, por ejemplo, en la Asamblea Constituyente. En la medida que los nuevos competidores vayan aprendiendo a jugar el juego, eso se va a ir equiparando. Lo otro que también, ojo, yo estoy de acuerdo con Francisca en esto, que ahora estamos mucho más ligados como a temas particulares que como otro tipo de cosas que nos alinean. Y el mejor ejemplo de eso fue la cuenta pública del día de ayer y la promoción, por ejemplo, del matrimonio igualitario. Yo lo hice público, ¿no? Yo considero que es una instrumentalización del hito, pero es un punto político que efectivamente da muestra de la permeabilidad o quizá ruptura de estas líneas y estructuras o etiquetas tradicionales. Yo creo que vamos a tener mucho más de eso de hoy en adelante de lo que tuvimos en los últimos 30 años de política nacional. Yo considero que eso es sano, que es necesario. No considero que fue bueno que haya sido instrumentalizado a meses de terminar el gobierno administrativamente y en términos políticos un gobierno sin mayor poder, dada la constitución, dada la crisis social, dada la crisis política.
Y quizás Pero un disparo en el pie también, porque es el tema que separa a la derecha en los más internamente. liberales y los más conservadores. Mi interpretación política es que es una pasada de cuenta tremenda, pero ese es otro café, otra discusión. Muchas gracias por la pregunta. Muchas gracias, Felipe, por atreverse a preguntar con micrófono. Esto, me siento como un matinal, así que Claro. muy bien. La siguiente pregunta, si alcanzamos por el Un tiempo, avance. la hace Pola Pozo y dice, ¿creen que la derrota de los partidos tradicionales empañó el excelente resultado de la paridad, que fue una de las cosas que yo considero más importantes? Yo considero que lo que empañó la gran revolución de la variedad fue la muy buena performance de los independientes. No lo pondría en contra de los partidos tradicionales, que sin duda fue una derrota electoral, en términos simbólicos, ¿no? Pero yo creo que la gran revolución de la paridad se vio empañada u opacada, por así decirlo, por la performance de los candidatos independientes. Y que también afortunadamente no se cumplió este fantasma y este cuco que nos habían metido que iban a tener que poner mujeres a la fuerza. Porque también hubiese sido otro tema de discusión, ¿no? Pero estoy de acuerdo contigo en que la relevancia del hito no le hemos tomado el peso aún. Sí, yo creo que hay algunos analistas preocupados de qué pasa con una democracia sin partido. Politólogos normalmente le dan una relevancia importante al rol de los partidos y los programas para la democracia. Pero yo creo que yo lo veo como una especie de transición, no sé bien hacia qué, pero uno esperaría que incluso, producto del debate y de las fuerzas que se alineen en torno a temas y intereses en la convención, surjan otros partidos. O sea, es cosa de ver el Frente Amplio. Está constituido por muchos partidos pequeños que han ido tomando fuerza en la última década, que surgieron en general a partir del movimiento estudiantil, que es algo bien micro, digamos, y que han ido tomando fuerza y quizás desde lejos pueden verse muy parecidos, pero no son tan parecidos. Y de hecho por eso suele ser una bolsa de gato. No, Por lo tanto, yo lo veo más bien como una derrota circunstancial. La historia de Chile está marcada por la sucesión de periodos en que hay partidos dominantes que tienden a desaparecer y son reemplazados por otros. Y por lo tanto, a lo mejor nos estamos encaminando a un nuevo periodo en que van a surgir nuevas fuerzas, quizás más atomizadas que antes, pero no necesariamente vamos al reino de los independientes, que puede ser algo un poco caótico. sí, y destacar finalmente que, salvo uno o dos, los independientes les fue muy bien porque fueron dentro de listas independientes. De hecho, hay un único independiente único en la lista que fue electo, pero de nuevo es un caso que escapa a la regla. Así que el desafío político es a formar coaliciones y seguir adelante y aunar fuerza. Perfecto. Vamos con la última pregunta. La hace Joaquín Mora y dice, ¿creen que a partir de esta elección la política hoy es terreno de sectores jóvenes de la sociedad, ya que los candidatos más viejos no pudieron ser electos por diversos temas? No te entendí lo que dijo respecto a los No jóvenes. pudieron ser, sí, Perdón. Ya, voy de nuevo. ¿Creen que a partir de esta elección la política hoy es terreno de sectores jóvenes de la sociedad, ok. ya que los candidatos más viejos no pudieron ser electos? Bueno, ahí tú puedes ver, no sé si tienes a mano los datos, José, de edad de los votantes. ¿Existe ese dato? Todavía no. No, pues no, ahora no, todavía. Lo que sí se ha hecho, que es lo que hizo Ann Holster, es que en base a la construcción de mesas nuevas con antiguas, se puede estimar que hay votantes nuevos que asumimos que son más jóvenes, es un salto al vacío importante. En general, el votante más joven votó por un candidato más joven y otro no. Pero no, hay varios saltos al vacío interesantes que es importante tener presente en la conclusión. Que esté bien es probablemente el CERVEL va a dar a conocer los primeros datos, ¿no? Pero yo entiendo que, o sea, aunque votaron más jóvenes, de todas maneras el votante mayor sigue siendo mayoritario, ¿no? La principal determinante de participación electoral en Chile, más que la clase, que es un sesgo importante, es la edad. Si eres hombre de sobre 70 años, o perdón, entre 60 y 70 años, las chances de votar son altísimas. Si eres hombre o mujer, siguen más altas. Y a medida que te vas poniendo más joven, la chance de votar es mucho más baja. Eso Bueno, lo lo que llamo... sí es un dato de la causa es que disminuyó la edad promedio de los electos comparado con, no sé, la Cámara u otros,
que es lo más parecido, digamos, de la Cámara de Diputados del 2017. En este caso, la edad promedio de los convencionales es 45 años, que es bastante bajo. Pero ahí también habría que ver cuál era la edad promedio de los candidatos. Y bueno, versus podemos los ver las otras del... elecciones, que no hemos olvidado, pero la alcaldesa electa de Viña del Mar tiene 28, 29 años. Que de nuevo, de puede 26 que y 30. bebés de pecho. Sí, hay Yo un quisiera, retraso. Claramente hay un cambio generacional. sí, lo que yo no me atrevería a aventurar, que la pregunta en particular, que hoy día la política va a ser de los jóvenes, porque de nuevo, yo creo que se dan dos cosas. La primera es que hay que aprender desde adentro a hacer política, un buen político. Y lo segundo, que tenemos una teoría que tiene más de 100 años de historia, que se llama la ley de la élite, ¿no? La élite te hace parte de ella, no porque se abra un personaje nuevo, sino que tú incorporas como propio los principios y valores de ellos. Esa dinámica yo creo que de nuevo nos quedan unas buenas décadas para, no para eliminarla, pero para ir haciéndola más relajada, no tan determinante. Bueno, a mí no me queda nada más que agradecer el tiempo, la disponibilidad y la buena onda de Francisca en esta conversación. Agradecer a la Universidad Mayor, a la Vicerrectoría de Investigación, a la Dirección de Comunicación, la DSE, en la coordinación y en la promoción de esto, y a las preguntas de quienes nos acompañaron. Muchas gracias por la invitación y gracias, Carla y José Miguel. Gracias a ustedes por participar. Si quieren volver a ver esta conversación, lo pueden hacer en el sitio webinars.umayor.cl. Así que gracias a todos y que estén muy bien. Hasta pronto.